Siempre que escuchamos la música del Chavo del Ocho, algo dentro de nosotros se activa. Un recuerdo, una risa, una escena que vimos decenas de veces cuando éramos niños. La vecindad, el barril, los gritos de Doña Florinda, el chillido de Kiko. Todo eso era parte de nuestra rutina, incluso si ya habíamos visto los episodios una y otra vez. Porque el Chavo del Ocho no era solo un programa, era una parte de nuestra infancia. A muchos nos enseñó a reír de lo simple, a esperar con ansias el momento de la torta de jamón, o a emocionarnos cuando el profesor Girafales decía, ta, 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 ta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué un programa tan aparentemente inocente tenía un trasfondo tan oscuro? Porque, aunque nos reíamos, había algo raro en ciertos episodios. ¿Por qué algunos personajes se fueron del programa sin explicación? Y más importante, ¿nunca sentiste que había algo que no encajaba del todo con el señor Barriga? Permíteme ponerte en contexto, mi nombre es Daniel, y desde que tengo uso de conciencia, siempre me han atraído las cosas misteriosas y lo paranormal, cosas que el hombre nunca ha podido explicar, cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Debes saber que todo comenzó hace un año, cuando comencé una investigación por voluntad propia sobre los archivos perdidos de Televisa. Alguna vez llegué a leer en la Deep Web sobre una maldición del programa relacionada con el señor Barriga y algunas pequeñas evidencias que eran gotas de esperanza de que lo que leía era cierto. Traté de investigar más sobre cómo podría tener acceso a los archivos de Televisa y logré desarrollar mis métodos para lograrlo. Lo que me encontré en los archivos, me hizo ver al señor Barriga con otros ojos, ojos de misterio, ojos de terror. Descubrí que no solo era el hombre que cobraba la renta, era alguien que regresaba una y otra vez, pero no por dinero, sino por algo mucho más escalofriante y siniestro. Todo empezó cuando conocí a Rodrigo Vera en un bar, un antiguo editor de audio de Televisa que trabajó en el Chavo del Ocho en sus primeras temporadas. Durante meses estuve investigando cómo podría tener acceso a los archivos de Televisa y descubrí que Rodrigo podía ser mi puente hacia el acceso a los metrajes. Me la pasé investigando la rutina de Rodrigo durante un par de meses para poder abordarlo sin parecer un extraño subnormal. Me fui dando cuenta que el hombre frecuentaba muy seguido un bar, precisamente en el que lo conocí, así que cuando adquirí la información y datos necesarios para predecir su rutina, fue cuando lo abordé en la barra de bebidas. Rodrigo era reservado y extremadamente paranoico, desconfiaba de todo el mundo y siempre miraba a todos lados con cautela, como si tuviera delirios en los que alguien maligno lo seguía. Al principio fue muy difícil sacarle charla, era muy desconfiado, pero finalmente me las arreglé para poder ganarme su confianza y finalmente aceptó hablar conmigo a solas, pero solo si prometía mantener su nombre en el anonimato. Déjame decirte que su nombre real no es Rodrigo, pero eso es lo de menos ahora. Retomando la situación, él me citó en su casa. Se trataba de un lugar polvoriento y oscuro, lleno de cajas de cintas, hojas sueltas de guiones, y fotografías viejas del set. Al juzgar por el lugar, se notaba que era un hombre que evidentemente tenía algún tipo de problema mental, pues el lugar parecía no haber sido limpiado en décadas. Con mucha cautela y susurrando, me dijo unas palabras que me llenaron de intriga. ¿Recuerdas al señor Barriga? Claro que sí. Todos lo recuerdan. Pero nadie sabe quién fue en realidad. Ni siquiera el mismo Edgar Vivar. Al principio pensé que estaba exagerando, que se trataba de uno de sus delirios o paranoia, hasta que me enseñó lo que tenía archivado. Rodrigo me explicó que el personaje del señor Barriga nunca fue parte del guion original, que durante los primeros ensayos, ese personaje no existía. Fue Roberto Gómez Bolaños quien una mañana anunció que habría un nuevo inquilino que llegaría a cobrar la renta, pero lo extraño de esto es que nadie recordaba haber hecho pruebas con Edgar Vivar. Él apareció un día en el set con un portafolio, como si ya supiera el papel que iba a interpretar. Y sin explicaciones, fue aceptado. Desde que apareció, pasaban cosas raras.
Las cámaras fallaban cuando él hablaba, las grabaciones se dañaban, y en la sala de edición, a veces su voz salía aunque no estuviera hablando, dijo Rodrigo con la voz temblorosa, pero eso no fue lo peor. Durante una grabación, el actor que interpretaba a Don Ramón tropezó y empujó accidentalmente al señor Barriga, fuera de escena. Aunque fue una caída leve, el actor quedó temblando. Decía que, por un momento, había visto algo en los ojos de Edgar. Como si otra persona lo mirara desde dentro. Esa misma noche, Ramón Valdés sufrió un infarto. Por fortuna sobrevivió, pero dejó el programa poco después. Decía que había algo maldito en el personaje del señor Barriga, algo demoníaco, algo que no pertenecía a este mundo. Rodrigo recopiló grabaciones donde Edgar repetía siempre la misma frase, incluso fuera del guión. Vengo a cobrar lo que me deben. Y cada vez que lo decía, alguien del equipo enfermaba, se accidentaba o simplemente desaparecía del proyecto. Era como si esa frase activara algo, como si cobrara más que la renta, como si se tratara de una deuda espiritual. Entre los documentos, Rodrigo me mostró una cinta VHS marcada con letras rojas. No reproducir. La imagen era granulada, en blanco y negro. La vecindad estaba vacía. La música no sonaba. Todo era silencio. De pronto, el señor Barriga aparece en escena, pero no camina como siempre, sino que avanza lentamente, como si estuviera flotando en el aire. Su rostro no tiene expresión, su voz no tiene emoción. Entonces en un momento dice, esta vecindad me pertenece, prometieron 7, solo falta 1. La cámara enfoca el barril. Está cerrado, pero desde dentro se escucha una risa distorsionada, como si algo se riera y llorara al mismo tiempo con angustia y dolor. Entonces poco a poco se ve como unas enormes llamas empiezan a consumir el barril desde dentro y los gritos se vuelven más agonizantes. El chavo se estaba quemando y estaba teniendo una muerte sumamente perturbadora. No se le pudo ver, pero era evidente que era él, o que al menos el metraje era lo que quería representar. Pero justo detrás del barril aparece el señor Barriga con una sonrisa perturbadora. Entonces, la imagen se corta. Lo último que se escucha es una puerta cerrándose con violencia. Evidentemente el metraje no tenía ningún tipo de sentido, parecía más una película de terror que un capítulo del Chavo. Justo cuando acabó el metraje, las luces del polvoriento lugar comenzaron a parpadear y a lo lejos del pasillo juro por Dios que pudimos escuchar la voz del señor Barriga. Está aquí. Está aquí. Dijo el hombre asustado. Entonces me dijo que teníamos que finalizar la conversación, pues al estar hablando de esto era como si fuera una especie de llamado hacia el señor Barriga o lo que sea que fuese esa entidad. Rodrigo me confesó algo más antes de despedirnos. Dijo que tenía pesadillas recurrentes con un hombre corpulento tocando su puerta cada noche, que a veces lo veía en las calles, detrás de los autos, parado bajo los postes. No te está buscando a ti, me dijo. Solo quiere completar la deuda. 2 semanas después, me enteré que Rodrigo se quitó la vida. Una vecina descubrió su cadáver gracias al terrible y nauseabundo hedor a podrido que provenía desde el interior de su casa. Sobre su cuerpo había una macabra y misteriosa nota que él mismo había dejado. En ella había solo una frase escrita a mano. Hoy vino a cobrarme, y no parará hasta que cobre la deuda completa. Desde entonces, yo también he tenido esas pesadillas justo como Rodrigo me las describió. Anoche desperté con un golpe seco en la puerta de mi departamento. Al abrirla, no había nadie. Solo un papel pegado al marco. Era un recibo. No tenía monto. Solo decía, pago pendiente, señor Barriga. En ese momento supe que estaba condenado y me pasaría exactamente lo mismo que a Rodrigo, no sin antes puedo pasar la maldición a alguien más, pero antes de finalizar con mi relato, déjame hacerte una pregunta, ¿y tú, ya pagaste lo que debes? Te recuerdo que si te gusta mi contenido,
puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y hacerte miembro del canal. De esa manera me motivarías a seguir creando contenido y podrás acceder a distintos beneficios de miembros, como insignias de miembro o emojis personalizados del canal. Muchas gracias.